Voy a presentar. Súper. Hola a todas y a todos, a todes. Les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de Momento. Hoy día tenemos como invitada a la arquitecta Mónica Díaz. Vamos a tener una conversación bastante entretenida por lo que ha planteado Mónica, donde nos va a mostrar parte de su trabajo, de su práctica y de sus investigaciones. Voy a leer una pequeña bio de ella y luego pasamos a su presentación. Mónica es doctora en arquitectura, teórica crítica e investigadora feminista chilena. Su quehacer está situado desde los feminismos en la problematización y representación de las relaciones críticas de los cuerpos y las espacialidades que constituyen los territorios. Desde el año 2014 dirige el Laboratorio de Prácticas Urbanas El Cuerpo en la Ciudad, instancia de investigación, docencia y divulgación. Activista en la difusión de la producción de conocimiento de las mujeres y disidencias en lo que respecta a la ciudad, denunciando el sesgo de género presente en la historia hegemónica de esta. Ha sido profesora invitada en Chile, México y España, además de presentar sus investigaciones en diversos países con éxito. Junto a Constanza Mena, es autora del libro Espacialidad del niño que no ve, editado por Sacabana. Muchas gracias, Mónica, por estar acá. Gracias, Fabi, por este momento. Y también a ustedes ya les había reiterado el agradecimiento a los estudiantes, que pese a estar obligados están aquí y daré mi mejor show. Comienzo entonces. Bueno, este proyecto se enmarca dentro de una beca del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio, de la línea de divulgación de conocimiento, ventanilla abierta, eso lo tengo que decir, así que agradezco a todos los contribuyentes que me están viendo, que han permitido que yo pudiese estar acá. Bueno, voy a partir un poco como situándome. Estas son todas mis personalidades, de donde yo empiezo a hacer mis creaciones. Primero, soy una matea recalcitrante, que me reconocí hace muy poco así y soy muy feliz con ello. También soy ocultista y buena para comer. Una floridana, estudiando en Ñuñoa, como pueden ver, hay una influencia mía en el vestuario totalmente. Y mi cuarta personalidad es que soy cantante además, en House of Rockmore. Y me encantan los escenarios y divulgar. De ahí yo me sitúo. Bueno, la conferencia esta se va a dar en tres partes. La primera tiene que ver un poco con mi quehacer que he desarrollado desde que estaba estudiando. La segunda tiene que ver más ya con cómo yo me inmiscuyo en todo lo que es la crítica y la teoría en la arquitectura, para terminar con una última investigación sobre memes que estoy realizando. Bueno, estos son los grandes éxitos de mi carrera, porque un punto importante también que les quería comunicar es el tema de la narrativa, es decir, cómo se relatan las cosas. Y esto también va para ustedes, de cómo pueden contar sus propios proyectos. El mundo de la arquitectura se trata de cómo se dicen las cosas, en qué momento, con quién uno hace alianza, etc. Eso lo vamos a ver a medida que avanza la presentación. Bueno, mi primera investigación se realizó durante el seminario de arquitectura, que es en quinto año, yo estudié en la Universidad de Chile, y yo creo que fue como una de las primeras rebeldías, como toda esta crítica a lo visual de la arquitectura. Esta es una investigación que se llamó Espacialidad del niño que no ve, la trabajé con mi compañera Constanza Mena, guiada por la profesora y doctora María Bertrán Suazo, en donde exploramos cómo la arquitectura puede ayudar en la movilidad y autonomía de los niños con baja visibilidad. Esta investigación trabajamos con las dos principales escuelas de Santiago, que es el Colegio Helen Keller y el Instituto Santa Lucía, en donde a través de la observación de campo, encuestas tanto a las personas cuidadores, profesores, padres, los mismos estudiantes, logramos un poco descifrar en qué consistía esta espacialidad. Principalmente destacamos tres experiencias. La primera de ellas, que también tiene que ver mucho con las relaciones que entablan los niños con el espacio, que tiene que ver con esta multiescalaridad. Todos también tenemos, todas y todes, tenemos la experiencia de haber hecho nuestra propia casita cuando éramos pequeños, un poco para sentirnos acogidos. La segunda de ellas es lo que nosotros llamamos esta percepción reptadora, o sea, todo lo que tiene que ver con el tocar, cómo es las relaciones, tanto en nuestra horizontalidad como en la verticalidad, para movernos de un lugar a otro. Y otro punto importante también, que es la imaginación.
Esta investigación dio como resultado en el año 2012, se publica este libro, gracias también al Ministerio de Culturas y el Fondart, el cual llevó por nombre Espacialidad del niño que no ve. Así como un detallito que, como yo les digo, la narrativa, lo importante que es, este libro cuenta con un prólogo de Juhani Pallasmaa, que es un arquitecto finlandés, y esto es muy divertido porque cuando los profesores en la FAU se enteraron que había hecho Pallasmaa el prólogo, me empezaron a saludar, para que vean, porque un hombre había validado mi discurso, miren. Ya, después viene una etapa bastante oscura de mi vida, oscura y luminosa a la vez, que es que yo decidí titularme con tesis. Constanza sigue el camino de titularse con proyecto de título, hace un jardín hermoso, le fue muy bien, y yo quedé atrapada en un espacio-tiempo de 4 años, ahora lo puedo hablar porque ya lo tengo superado y tratado, de que me decidí titular con tesis. Y hay un problema que a las arquitectas y arquitectos no nos enseñan a investigar. Espero que los tiempos hayan cambiado. Esta travesía empezó por ahí por el año 2009, logré titularme el 2013, y claro, yo seguí este tema de la arquitectura de los sentidos, o sea, cómo podemos percibir el espacio no solamente a nivel visual, sino a cuerpo completo. Una de las grandes inspiraciones había sido donde vivían mis abuelos, en Rancagua, en la parte Olivar. Lamentablemente esta casa cayó ahí con el terremoto del año 2010, pero yo siempre veía algo especial, o sea, finalmente todos tenemos la experiencia de sentirnos bien en un lugar, y eso radica principalmente en el tema de las texturas, las materialidades, la escala, porque la arquitectura no solamente son los grandes edificios vidriados, sino también son todos esos pequeños tejidos en los cuales nos desarrollamos y realizamos nuestras prácticas. A partir de eso, bueno, vinieron unas reflexiones teóricas, que principalmente los cuerpos no se pueden recortar del espacio. Usualmente se diseña mucho pensando como la arquitectura como un recipiente, como algo aislado, un objeto. Esta tesis planteaba, desde la parte de la fenomenología, esta cosa que ya no existe un sujeto y un objeto, sino es un sujeto muy activo con el entorno. Por lo tanto, las prácticas espaciales se va a convertir en un campo de investigación que va a marcar ahí mi carrera investigativa, donde principalmente la persona, los cuerpos, van a entablar estas relaciones, esta construcción singular con los espacios, a partir también de su propia cultura, de su modo de relacionarse, etcétera. Dentro de estas actividades, porque como fueron 4 años, fue mucho tiempo, surgió la posibilidad de participar en una instancia que se llama el Parking Day. Esto fue el año 2009. Acá, por supuesto, la Universidad Católica sacando provecho también de nosotros, haciendo propaganda. Me acuerdo que lamentablemente no pudimos ir a la presentación porque hubo un terremoto, entonces después nos querían regalar una planta después de haber lucrado con nuestra imagen, pero no importa, ese es otro tema. Y fue bastante divertido porque la idea era ocupar un estacionamiento de 2,5 por 5. Nosotros estábamos acá en la calle Carabineros de Chile, que queda justo a la salida del Metro Universidad Católica, que es donde está como el patio trasero, por así decirlo, del Unimark, un ambiente muy hostil. Entonces nosotros decidimos ahí hacer una piscinita e interactuar con los vecinos. Lo pasamos súper bien. Bueno, un giro también que tuvo después de mis 4 años depresivos en la tesis fue uno de mis primeros congresos que asistí, que fue en Japón. Tuve mucha suerte tanto de quedar seleccionada como el apoyo de mi familia, en donde por primera vez también comencé como a relacionarme con el mundo de la divulgación, o sea, de cómo uno va generando narrativas sobre sus contenidos. Tuve una travesía bien bonita y esa cosa también de como sentirse incluido, porque hace 10 años atrás, 12 años atrás, el tema del cuerpo no era tema. Yo siempre digo que gracias a la pandemia, bueno, además de terminar mi tesis doctoral, que me dio tiempo, empezamos a hablar de cuerpo, la importancia también, que no solamente somos un número o un ente, que es como usualmente las personas quedan dentro de los planes reguladores o de los PLADECO, etc. ¿no? El cuerpo es mucho más que un simple índice. A partir de eso, con Ignacio Monroy, un colega y amigo, creamos el curso El Cuerpo en la Ciudad, donde seguíamos haciendo estas investigaciones. Esto se desarrolló en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Lamentablemente, bueno, ahí de hecho está
Ignacio, que él participó también en este curso y fue también parte importante porque era un laboratorio de experimentación. Otro punto que también me di cuenta con los años, por ejemplo, hacíamos deriva, es que, claro, las personas que se inscribían, principalmente mujeres y disidencias, ¿por qué? Porque somos los que estamos conflictuados con el espacio, somos los que más sufrimos violencias, etc. Acá tenemos algunas de las experiencias, también experimentábamos mucho con la representación, por ejemplo, acá había un tema de cómo poder representar el tema de los bailarines y bailarinas de K-pop en el GAM, esto año 2014-2015. El tema también como de la basura, el aseo, el baile, también más experimentaciones de representación, acá también un tema de cómo era cómo ya empezaba a surgir todo esto, el de los teléfonos y cómo eso también mermaba la misma experiencia que había con la ciudad. Esto igual es muy vaticinar como es hoy día, un poco la realidad. Hacíamos hartos paseos, siempre había una excusa así como para salir de la facultad. Y acá estamos en el Parque Quinta Normal también experimentando para representar, después venían algunas intervenciones porque esto se dividía en discurso, representación e intervención en la ciudad. Acá, bueno, una de mis redes sociales que yo también uso todavía muy boomer, Facebook. Acá fue cuando al otro profesor, a Ignacio, se lo llevaron las fuerzas policiales, porque claro, cuando hay muchos estudiantes en la calle ustedes saben las dudas que levantan. Bueno, además, otra cosa súper importante que yo les comentaba, el tema de las narrativas, de generar documentos, no necesariamente uno dice, oh, ya tengo que titularme para poder escribir algo, no. Mientras antes, mejor. Entonces, creamos también una publicación que después les puedo dar el enlace ahí para descargarla gratuitamente. Acá trabajamos también temas sobre memoria, imaginario, el tema de los cuerpos en tránsito, también cómo funciona el de la movilidad, la fragilidad, los cuerpos enfermos, también otro tema que llamaba mucho la atención era el tema de la sexualidad, el espacio público, etc. Posteriormente, tuve la otra excusa también para salir del país. Me invitaron de México y España, también participamos en Valparaíso, haciendo también las derivas, haciendo los levantamientos de las prácticas. Acá dos grandes amigos, Sara y Andrés, de Portugal y México. Acá un poco también de lo que yo les decía, de cómo se registraban estas experiencias. Acá estamos en México, participamos dentro de un taller que era de Ciudad de Convivencia con la Universidad también de Shiba en Japón. Entonces era muy curioso porque yo lo que les decía, cuando uno experimenta un lugar va como con una mochilita con todos sus antecedentes, entonces todas las relaciones van cambiando y modificándose. Acá algunos también, unos juegos, trabajamos también con la comunidad, con los niños que nos contaban sus experiencias. Por ejemplo, acá querían poner una cancha de fútbol. Después representaciones, más levantamientos, intervenciones. Acá estamos en una plaza, Jalapa, en México, tiene un clima muy curioso que de repente está como mucho sol y de repente se cierra, llueve. Entonces nosotros regalábamos sombra y al otro lado decía regalo protección ahí. Y además siempre es bueno tener un espacio de chismorreo ahí para sociabilizar. Acá algunas otras intervenciones artísticas, antiguamente era un lavadero ahí, el de Hajitik, y por supuesto también cartografías para ir recopilando información. Acá tenemos el Placemaking América también, Latinoamérica, el primero que se hizo en el Cerro Cárcel. Y como pueden ver, mi público objetivo, mujeres y disidencias. Este es uno de los últimos trabajos que trabajamos a distancia también con la Universidad de Jalapa en México, en donde también buscábamos a través de la representación de collage las situaciones vividas por los estudiantes, las prácticas, cómo se pueden mejorar los lugares. Por ejemplo, este era un punto donde paraba el autobús y además había una señora que vendía los elotes, que este choclito ahí con mayo y aderezo. Acá también graficando algunos problemas que tenían los mismos estudiantes para entrar a la facultad, los temas de la seguridad cuando uno va con las maquetas. Y este también es de los últimos, que fue una caminata que hicimos con la Universidad de Valparaíso y la Universidad Santa María, en el cual recorrimos también y buscando las dos cosas, como qué lugares funcionan mal, por qué, y lo más difícil, qué lugares funcionan bien y qué podemos rescatar de ellos. Ya, hacemos el primer acto. Ya, súper, vamos a ir
cerrando con una conversación en cada etapa de las que planteó la Mónica. Y para esta etapa de sus comienzos, tengo varios comentarios y preguntas, o que también me gustaría que profundizara. Primero, quizás hacer cierta relación con lo que pasa acá en UTLA con respecto a tu título. Tú te titulaste con tesis, como comentaste en algún momento, y que no es una opción generalmente en la escuela. Titularse en la mayoría de las escuelas es con un proyecto que queda en papel, ¿cierto? Es cierta investigación, pero que queda para hacer un proyecto construido, pero que finalmente queda en papel. Acá en la escuela hace varios años tenemos un proyecto que se llama Intervenciones Comunitarias, no sé si lo han escuchado. Entonces los chicos del último ciclo, del ciclo de titulación, tienen la posibilidad de generar una investigación para luego concluir su proyecto de título con un proyecto construido. Entonces, ante eso, dentro de estos 3 semestres, una de las cosas que ellos tienen que hacer efectivamente es relacionarse con las comunidades, y que entiendo que una de las cosas que te dejó estos varios años que tuviste, como comentaste, en ese proceso de titulación, te dio la posibilidad de salir a la calle, de empezar a relacionarte y empezar a buscar preguntas en la calle con las comunidades. Entonces, quizás profundizar un poquito en eso también, como para generar el link con lo que está pasando aquí en la escuela, y que se entienda la importancia de este bagaje callejero, este bagaje de ciudad, este bagaje urbano, en donde tú hablas ahí de las derivas, y que eso te da la posibilidad de empezar a generar, por ejemplo, lo que hablabas ahí, como nuevas representaciones, empezar, lo que también yo decía, como a formular nuevas preguntas, e identificar problemáticas de la ciudad. Entonces, de repente eso, como profundizar cómo fue, o lo importante que es la relación con las comunidades para poder nutrir toda tu investigación. Sí, yo creo que es súper importante el bajar a la tierra, porque siempre digo que el papel da para mucho. De hecho, siempre me enfrasco en algunas discusiones cuando digo, oye, pero si cuando uno estudia arquitectura todo es teoría, pero ¿cómo hacer teoría? Pero si al final el proyecto de título, ¿qué es? Es como, a ver, ¿cómo le digo? O sea, es subjetivo en el sentido que también no es un edificio que se vaya a hacer. En el caso de ustedes, claro, trabajan, al igual que la Universidad de Talca, con la escala también 1 a 1, haciendo pequeñas intervenciones. Pero encuentro vital el tema que la academia no solamente es estar encerrado, de hecho también es una crítica constante que se hace, y lo importante que son las prácticas, porque es la puesta a prueba. Y como bien tú dices, el tema también que yo siempre llamo a realizar es el tema de hacer preguntas. Lo que yo les decía al principio, como primer año para mí igual fue un poco traumático, en el sentido que era todo muy secreto y había que todo adivinar. Y que cuando uno decía, ¿pero qué es el espacio? Y como que era preguntar como, ¿quién es Dios? Y no hay una bajada, o sea, y por otra parte te enseñan muchos referentes, la mayoría hombres, y estos grandes edificios que salen en revistas y que finalmente hacen creer este discurso de que eso es la arquitectura. A mí me pasó, por ejemplo, en México, que ellos decían, ya, pero yo no vivo en arquitectura. ¿Pero cómo no vas a vivir en arquitectura? Tiene límite, está cercado, sí, es arquitectura. Entonces también esos cambios de discurso, de salir del papel, porque insisto, el papel da para mucho. Y en el caso de los proyectos de título, están teorizando sobre un proyecto que es posible construir, pero sigue siendo algo voluble, como una... Es otra pregunta más. Súper. Sí, estaba pensando también con respecto a estas intenciones tuyas que fueron apareciendo con respecto a la relación del cuerpo en la ciudad, ¿cierto? Y identificar, una de las cosas que dijiste al final, como una de las cosas más difíciles es identificar en la ciudad los espacios que funcionan. ¿Cómo eso también lo fuiste relacionando, o en algún momento empezó a aparecer el feminismo dentro de eso? Porque en un comienzo no estaba tan ligado,
tu investigación no estaba tan ligado a una postura más feminista, sino que entiendo también, por lo que fuiste mostrando, que esto fue apareciendo por las convocatorias que habían, que en la mayoría, lo mencionaste también, Sí. la mayoría eran mujeres las que estaban interesadas en la relación de el cuerpo, de la relación de los espacios en la ciudad, las mujeres y la disidencia. Sí. Bueno, ahí podemos entrar en nuestra segunda parte. Porque esto es como un menú. El entrante, que fue como los grandes éxitos. Y va subiendo. Ojalá me inviten de nuevo. Y es porque el postre se viene fuerte. Podemos seguir dale, adelante porque sigamos, así nos vamos respondiendo. Sigamos. Ya. Esta es mi parte, el mismo tema del cuerpo. Cuando yo empecé mi doctorado, yo lo realicé en Valencia, iba con mi mochilita llena de sueños, ya tenía muchos referentes y no me había dado cuenta que eran todos hombres, porque claro, era lo que estaba disponible. Y de repente mi directora, la Eva, me dice: Mónica, pero el tema del cuerpo es muy feminista, y yo nunca había hecho la lógica como el encuentro. Y ahí fue cuando conocí este texto maravilloso que se llama Arquitectura desde afuera, en donde es un compilado de ensayos, en donde Diana Agres, que es una arquitecta argentina, se hace la primera vez la pregunta, año 88. Esto yo me enteré el 2018, me dio mucha rabia. Y ella se hace la pregunta: ¿qué cuerpo? ¿Qué cuerpo es el que se habla en la arquitectura? Entonces eso me abrió más, como me detonó más interrogantes, como ¿y qué cuerpos investigan sobre cuerpo?, etcétera. Entonces ella plantea que finalmente hablar de un cuerpo neutro es una mentira, una falacia. ¿Por qué? Porque el cuerpo neutro lamentablemente es el cuerpo del hombre. Es decir, ustedes no sé si ya se habrán acercado al tema del modulor, el Da Vinci, esto lo pueden haber visto en teoría, lo plantea Vitruvio en uno de estos grandes libros, y ella por primera vez plantea lo que se llama el sistema de arquitectura. ¿Qué es el sistema de arquitectura? Son todos los referentes canónicos, todos esos señores y señoros que nos pasan en teoría, y los grandes libros también del Renacimiento sobre todo. Entonces todos estos referentes dijeron: esto es arquitectura y esto no es arquitectura, esto se queda adentro y esto se queda afuera. Y entonces se legitimizaron estas dos grandes figuras como referentes del cuerpo humano. Un detalle: el modulor está basado en el cuerpo de un policía inglés. Ahí lo dejo. Bueno, hablando de esto, lo que hablábamos de los referentes y cómo también llegó al feminismo, esto fue parte de un artículo que se llama Prácticas Críticas, que pueden descargarlo gratuitamente, ahí a través de un link que tengo en mi Instagram, en donde el año 2021 Arts Daily, una de las plataformas más populares, que obviamente ustedes conocen, que partió aquí en Chile, referente y servidor del sistema totalmente, elabora un artículo que se llama Los 125 indispensables o mejores libros de arquitectura. O sea, esto para los estudiantes, para los profesionales, es lo que había que leer. Entonces yo me hago una tablita, como soy ñoña, y empiezo a clasificarlo: esenciales, guías, novela, historia, teoría, ciudades y urbanismo y otros. Y lo empiezo a calificar según número de libros, 125, de los cuales hay 150 autores, que, sorpresa, 121 son hombres y 29 mujeres, de los cuales 17 funcionan en coautoría. Además, otra cosa que me encanta es como hacer la clasificación. ¿Y de dónde viene este conocimiento? Oh, de nuevo, sorpresa, Norte Global, Estados Unidos, 56 referentes. Europa, 76, otros, todos los de ahí del sur, África, Oceanía, Latinoamérica, 18. Entonces, esto también nos dice cómo se van creando las narrativas, cómo nos van metiendo el Inception en la cabeza y qué aporte también nos da para cuestionarnos. Este es un libro que besito al cielo, ayuda mucho a referenciar todo cortito, si vienen en la micro, en el metro, ahí también lo tengo online, se los puedo mandar ahí con las profes y profes, de la Chimamanda. Ella es nigeriana, principalmente partió con las novelas y tiene unas charlas TED, que son estas como así, y ella tiene este libro que se llama El peligro de la historia única. ¿Qué quiere decir esto? Cómo actúan las consecuencias cuando nos enseñan una pura cara de la moneda.
Entonces, ¿qué pasa eso? Crea una falsa objetividad. Entonces hay que estar muy, muy, muy alerta con eso. Se lo recomiendo aquí para que lo traigan a la biblioteca, chiquitito. A partir de eso yo decidí, esto también es parte de mi investigación doctoral, generar una línea temporal crítica de discursos del cuerpo y la experiencia espacial aplicable a los campos de la arquitectura, urbanismo, etc. Como pueden ver, acá desde el año 1 antes de Cristo aparece los 10 libros de la arquitectura, que es un referente hegemónico, pero así, de libro. Tenemos también a Battista Alberti con Reedificatoria, aparece la representación de Da Vinci de este nuevo cuerpo. El favorito de muchos, Le Corbusier, también hacia una arquitectura, el libro del modulor, Alvar Aalto, Rasmussen. Esto da lo mismo, yo estoy nombrando, pero no necesitan archivarlo. Para después, a partir del año 74, empieza a haber una producción donde las feministas alzan la voz y dicen, no, aquí la cosa no funciona así, y mateísimas redactan un montón de compilados, libros, que lamentablemente solamente vieron la luz hace poco, el año 2018, con ya la cuarta ola del feminismo, que ya hay una mayor difusión, sobre todo en internet, de esta documentación. Y tenemos aquí referentes como, por ejemplo, la Beatriz Colomina, la Diana Agres, Donna Haraway, no necesariamente desde la disciplina arquitectónica, sino también acudir a otros. Esto también, el mundo es interdisciplinario, eso también tienen que grabárselo. Y así muchos más, donde también podemos ver abajo también todos los hegemónicos y que obviamente van a escuchar, como por ejemplo Zumthor, Palasma, Sennett o Stephen Hall. Acá también un libro que me gustaría mencionar de la Zaida Mouchi, también arquitecta y doctora argentina, que tiene un libro que se llama Mujeres, Casas y Ciudades, que también recomiendo que traigan acá a la biblioteca, en donde también cuenta ella toda la historia de cómo las mujeres se desarrolló su experiencia y su labor dentro de la ciudad. Bueno, acá un poquito el zoom, donde podemos ver los referentes, como les decía, hegemónicos, versus esta producción a partir de los 70, que es más. ¿Por qué hago esto? Uno, porque dije que era activista, me encanta denunciar estos sesgos de género, y segundo, porque es necesario volver a reescribir la historia. O sea, complejizar sobre el cuerpo es complejizar sobre la historia de este. Acá algunas representaciones también que se han hecho acá desde el Block of Feminas, o esta es también, no recuerdo el nombre, de una artista que ella toma toda la información genética de mujeres de diferentes ciencias, aunque es muy hegemónico el cuerpo, en donde crea y representa esta nueva figura de la mujer de Vitruvio. Y aquí desencadena esta parte lo que llamo mi era Valerie Solanas. Valerie Solanas fue una artista que fue muy vilipendiada en la historia del arte. Esta fue la mujer que le disparó a Andy Warhol, acusándola de haberle robado un trabajo. Entonces, esta es como mi etapa troll, yo soy súper troll. Ahí yo hago mi reflexión. Fui criada en los 80 y 90, creo que responde mucho a eso. Pero además porque me da rabia, porque no han contado un puro lado de la historia. Entonces es necesario también generar otro tipo de referente. Y ya, aquí paramos. Ya, súper. Acá tengo varias preguntas con respecto a esto. A esto. Súper. No, primero me parece súper interesante lo que planteas en esta segunda etapa de la charla. También es algo que yo he estado revisando ya hace algún tiempo. El año 2021 lanzamos un libro junto a Nicolás Valencia y Yair Stay que se llama X Formas, y una de las intenciones de nosotros en ese proyecto era visibilizar, eran una serie de conversatorios donde nosotros nos impusimos como regla que el conversatorio fuera paritario, si no, no había conversatorio. Sí, está bien. Y nada, dentro de esa búsqueda la idea era visibilizar arquitectas, nombres de mujeres que, si bien algunas de ellas ya estaban posicionadas, otras había que buscarlas y levantar los nombres y mostrar sus prácticas. Y una de como mis reflexiones era pensar que la mujer era doblemente periférica por ser mujer
y por tener, o sea, ciertas mujeres, las que estábamos convocando al proyecto, eran doblemente periféricas por ser mujer y además por tener una práctica periférica. Y dentro de eso, quizás preguntarte, que tú también lo mencionas dentro de uno de los textos que revisé, es que muchas de estas problemáticas de no tener referentes femeninas, la culpa ha sido de cómo se muestran y quiénes están detrás de las publicaciones, quiénes están detrás, por ejemplo, de las revistas, históricamente. Y ellos quizás son los que también no le han dado la voz a las arquitectas. Sí, pasa mucho. Bueno, y también se responde en la tercera parte final de mi presentación. Es que es lo mismo, lo que les contaba, el tema de las narrativas, lo importante que es, y también cómo el sistema de arquitectura, o sea, estos señoros, estos discursos que dicen que se queda adentro y que se queda afuera, ha forzado a lo largo de la historia, porque, a ver, convengamos, yo soy súper consciente que, claro, no me di cuenta de estar como en ese inception hasta que empecé a ver que había muchas referentes y que de los años 80 había una producción inmensa. Y que claro, por temas geográficos o temas de idioma, que también pasan mucho en muchos libros que están en inglés, no había tenido ese acceso a esa información. Pero claro, hay ciertas, yo le digo como estrategias que ocupa el sistema también como para ocultar. Hay muchos libros, ponte tú Palasma, no cita nunca ninguna mujer. Yo admiraba mucho su trabajo, pero ahí fue como, es como hacer el feminómetro, a ver la bibliografía, oh, ya. Y pasa mucho, o muchos libros de opinión, que ya por el hecho, por ejemplo, en el caso de Sumter, de Hall, que son como grandes referentes, que hablan de la experiencia, de arquitectura, son puros viejos pitucos. Son puros viejos pitucos que claro, tienen ese acceso, porque tienen ese acceso a la élite, tienen ese acceso a producir, tienen clientes con mucho dinero, pueden hacer obras. O sea, acá el tema de la clase es un tema que pega fuerte. Por eso a mí me gusta decir, yo soy floridana, soy de apellido Díaz, y se puede. Oye, pero cuesta, y sobre todo lo que tú dices, también por ser mujer, porque una mujer que habla fuerte, que tiene este corte, como que te puede invalidar en ciertos círculos. Sí. Oye, Mónica, ¿y tú has tenido experiencia docente, has hecho clases, comentaste, hiciste clases en la Chile, me imagino que también has hecho clases en otros lados? ¿Cómo ves actualmente como los esfuerzos que se están haciendo desde la academia aquí en Chile y también como la experiencia que tuviste en España con respecto a atraer referentes mujeres, con respecto a la paridad en los planteles? Yo creo, mira, sinceramente y lamentablemente queda voluntad de como individuales. No hay un esfuerzo tan institucional. O sea, por ejemplo, yo encuentro que a mí doy gracias al feminismo porque me dio esperanza dentro de la academia, porque la academia es muy de señoros. O sea, ustedes igual tienen la fortuna que tienen una escuela joven, en el sentido que hay mayor disposición al cambio. En eso igual pueden sentirse afortunadas y afortunadas, pero cuesta. O sea, por ejemplo, en México, España es súper conservadora. Yo igual llegué así como el meme, así, hemos sido engañados, como me costó un poco ese choque, porque finalmente también la narrativa europea, la narrativa del norte global, es como, oye, nosotros acá inventamos todo, bla, 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 y empiezan a hablar de cosas, de conceptos, como el transhumanismo. Digo, ¿qué es el transhumanismo? Como la señora que vende lotes con un perrito, es en México está toda la vida, como de ese tipo de cosas, del afán de inventar conceptos que ya existen en Latinoamérica. Es como, oye, ¿por qué no vienen a ver como esos esfuerzos? Y en el caso, como tú mencionabas, por ejemplo, cuando son paneles puros hombres, yo ahí troleando así como en Instagram. Como es parte del activismo, es parte de la denuncia. Sí, o sea, te lo pregunto igual porque, por ejemplo, acá en Chile hay instancias que siento igual, existen, pero son bastante incipientes todavía, que ha tomado fuerza, por ejemplo, como lo de Mujer Arquitecta, ha ido tomando fuerza. Por ejemplo, acá en la escuela, quizás viene muy de cerca la recomendación, pero semestre a semestre se intenta y muchas veces se logra que haya paridad en el plantel. Entonces,
¿Cómo lo ves tú? Y también pensando que, por ejemplo, lo que tú decís como en algunos paneles donde a veces se convoca a puros hombres, pero también pasa mucho que a veces nos convocan solamente por cumplir con la cuota. Sí. Como, La discriminación positiva. ¿Qué opináis de eso también? Es que por eso, o sea, yo encuentro que igual hoy en día también como ya por una cosa legal, como normativa, tiene que haber un tema paritario. Y insisto, o sea, tienen que haber referentes y al final las y los estudiantes como que se empieza a crear una distancia en la academia porque no se sienten representadas. Ese es un hecho concreto, entonces, por eso también es como lo que te decía, esto no había sucedido. Sí. Así como que hayan dos mujeres hablando. Y pasa poco, entonces también un poco como para mostrar, hay que mostrar, eso siempre, mostrar, nombrar, visibilizar, como por ejemplo, bueno, ahí lo vamos a ver en la tercera parte, de también ir a la vanguardia, también es un llamado a los colegas y colegas de integrarse a la vanguardia. Hay muchos, por ejemplo, escuelas también de arquitectura que están incorporando estos como nodos que son los IMES de género, que son Instituto del Desarrollo Docente, una cosa así. Y que, por ejemplo, para incorporar nuevas bibliografías o a las profesoras permitirles ir a congresos, como que haya más visibilidad de esta. Pero preferiría entrar a la tercera parte final. Ya, acá es sin enojarse. Ya, a partir de mi época de Valery Solanas, de hecho, esto también lo podemos conversar otro día, hay una anécdota, no es anécdota, hay un hecho concreto también con Le Corbusier, que él por mucho tiempo se adueñó de una casa que era de la Eileen Gray, y que claro, yo hacía como esa similitud, como ¿y qué pasa si Eileen Gray le hubiese disparado a Le Corbusier? ¿Cómo cambiaría el lugar del acontecimiento? Eso muy pronto va a salir un artículo de eso. Ya, este es Hack the System, el meme como dispositivo de la crítica arquitectónica. Voy a comenzar a relatar lo que yo les decía, esto del sistema de arquitectura, como estos libros, estos grandes referentes hicieron que la disciplina solamente se abocara principalmente al tema de los edificios, al estudio de esto, desplazando totalmente a las personas y que son referentes inamovibles. Acá, Le Corbusier, bueno, esto fue una imagen generada en inteligencia artificial gratuita, por eso no se parece mucho, en donde me costó mucho generarla porque la inteligencia artificial funciona por datos. Y hay algo que es verdad, que a nadie le importa la arquitectura, solo a nosotros. Entonces hay muy poca información. Bueno, acá aparece Le Corbusier como el Sagrado Corazón, como esta imagen de Jesús. Porque yo siempre he pensado que la arquitectura se enseña muy como la religión, como que te la meten y te dicen, esto es verdad, y como que no hay cuestionamiento. Y están como los evangelios y como cada cosa que dice un referente. Algo que es muy admirable en Le Corbusier es que es el rey de la narrativa. Por ejemplo, él tiene un contemporáneo que es Adolf Loos, que yo creo que era mucho más emo, porque él quemó toda su documentación. Pero, en cambio, Le Corbusier guardó así hasta el boleto del taxi, todo, tenía un archivo de todos los papeles, y por eso también hay mucha capacidad de él de reproducir cada vez nuevos libros y cosas, exposiciones, etcétera, porque tiene un archivo bastante grueso. Le Corbusier también, además de tener al modulor, creó esta revista, que es el Espíritu Nuevo, en donde plasmó y puso en el tapete toda esta idea de la arquitectura moderna y cómo se debía comunicar. O sea, para mí es excepcional su trabajo que hizo en introducir, de hecho la Beatriz Colomina lo menciona, en introducir la arquitectura a los medios de comunicación masiva, es decir, diarios, revistas, libros, etc. Y esta es la revista más popular donde la arquitectura encontró su campo, Playboy. Durante los años 60, Playboy, además de tener mujeres con escasa ropa, empieza a ver toda una cosa del hombre Playboy, este hombre moderno, de cómo vive, cómo viste, cómo es su mobiliario, a vender todo este sueño y
Y claro, pues son como los profes mayores, ahí están. Acá, por ejemplo, tenemos diseñar para vivir. Y acá, por ejemplo, hay uno, el Charles M., que es como la típica silla de diseño y todo esto, aparecen estos señores ahí mostrando la vida moderna. Acá también empiezan a introducir a través de notas, este es un trabajo que hace la Beatriz Colomina y posteriormente Paul Beatriz Preciado, en donde muestran a través de estas gráficas, de estos dibujos, cómo vive el hombre moderno. Acá tenemos, por ejemplo, a Hugh Hefner, que fue el director de la revista por mucho tiempo, trabajando desde su propia cama. Yo igual ahí soy así. Yo no sé si más alguien hace eso. Es pésimo, por eso mi columna es media chueca. Pero esa cosa de el trabajar desde la cama, de ni siquiera tener que moverse, tener ahí todo su aparataje. Acá también aparece con una maqueta, donde también vemos como esta figura que se engrandece del arquitecto, que también la maqueta y el papel da para mucho, vuelvo a reiterar. Acá algunos cortes también de cómo es la vivienda, etc. A partir de ello también empiezan a surgir todo el tema de las revistas. Tenemos el Croquis, Casabella, Architectural Design, Architectural Review, donde también acá el sistema encuentra un canal para empezar a plasmar sus discursos y representaciones como debía ser la arquitectura. Mayoritariamente, obviamente, escriben y publican puros hombres. Pero como les contaba, a partir de los años 90 empiezan a aparecer, 90, 2000, finales de los 90, 2000, empiezan a aparecer también estos compilados por parte de investigadoras feministas, como por ejemplo Sexualidad y Espacio, o Género, Espacio y Arquitectura, El sexo en arquitectura, donde se empiezan a problematizar todos estos temas, sobre todo para instalar discursos. Lamentablemente estos libros, como todos los libros de congreso, no tienen mucha difusión, pero gracias, después con la llegada de Internet, vuelven a resurgir y empiezan a convertirse en un material potente a la hora de investigar. Acá hay un punto muy clave, que es la llegada de Internet. Yo vi la llegada de Internet y fue asombrosa. O sea, era como la Deep Web, porque no había filtro de nada, terrible. Llega Internet y como todo el sistema se compone principalmente de señores mayores, hay ahí un tope en cuanto a como su reproductibilidad. Entonces empiezan ahí como a caer. A partir de eso, si ya Internet había sido un problema, la llegada de las redes sociales ya los pilla, como se dice coloquialmente, a poto pelado, como que colapsaron. Acá, en este trabajo, yo estudié dos cuentas, uno que está en Estados Unidos, Dan Lloyd Wright, que funciona como un colectivo, y el caso chileno, que es Agelandro Aravena, en donde a través de memes son la gente más joven que empieza a hacer las críticas que se venían, claro, arrastrando, pero ahora, como con la masividad, empiezan a llegar no solamente al público adulto, porque yo sé que hay muchos profesores y profesoras como que lo ven ahí en secreto, el DICOM de la FUNA, le digo, a ver si uno está ahí. Y claro, empieza a presentarse, a instalarse como un ente detractor hacia este sistema, cuestionando ya sea referentes, actitudes y sobre todo cosas súper importantes, como por ejemplo acá en el caso de la OMA, que es la Oficina Metropolitana de Arquitectura, muy importante afuera, acerca, por ejemplo, de las condiciones laborales, de los horarios, cosas que ustedes van a ver en el futuro, porque no solamente se sufre estudiando, también trabajando. Estamos trabajando para que eso cambie. Los ambientes tóxicos, por ejemplo, acá dice, imagina una cultura tan tóxica que no podemos aprender acerca de Louis Kahn y lo acusa de depredador sexual. Ahora yo, claro, este fue un artículo que me censuraron en España, ahora le encuentro toda la razón, porque obvio, estás remando para el otro lado. No, espera, a ver. Acá otro meme de Dan Lloyd Wright donde también se hace una lista de FUNA. Tengo un Excel, si alguien lo quiere también se lo puedo entregar. Aparece una oficina chilena, muy conocida. Y claro, empiezan esta cosa como abuso de poder, violación a los derechos laborales, acoso, cosas de los temas que esto trasciende a las revistas, a los foros, son temas que no se hablan pero están presentes desde que yo también viviste casos así siendo estudiante.
Y después dice, imagina que la cultura es tan tóxica que, oh, sorpresa, te bajan la lista. O sea, esto es cerrar cuentas de meme. Otro tema también que se habla, el tema de la salud mental. Lamentablemente en el año 2018, por ahí hubo una manifestación también en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde los estudiantes hacen una manifestación en el Frontis por calle Portugal, se sube a las redes sociales, salen en las últimas noticias, y fue súper lamentable porque los empezaron a molestar gente adulta, gente grande. O sea, no por el hecho que te hayan maltratado mientras tú estudias, vas a maltratar a los estudiantes. Esto es súper importante porque lamentablemente hay gente que termina o retirándose de la carrera o acabando con su vida, y eso hay que ponerle un alto. O sea, es algo grave que hay que considerarlo también dentro de nuestra propia formación como arquitectas y arquitectos. El secreto del mercado laboral. Estamos como los periodistas, levantan una piedra y salen ahí 3 arquitectos así. El colegio de arquitectos. Yo sigo con mi promesa, nunca me voy a colegiar, porque esa cosa de cambiar el colegio desde adentro no sirve. Acá podemos ver donde todas las tatuadas, todas las contribuciones a la ciudad que hizo el colegio. O para ser famoso, ¿qué se necesita? Papás ricos. Porque esa cosa, o sea, es que te llegue el encargo de la casa del poeta, no va a suceder. O el tema de la vivienda social. Otro caballero, le vamos a poner a Abelardo Aracena para que no haya demanda por injuria. El tema de la vivienda social. O sea, por ejemplo, a mí siempre me preguntaban, oye, ¿qué onda Abelardo Aracena? Y yo así, ¿cuál? ¿El que hizo media casa? Y es muy famosa su narrativa. Sobre todo, y claro, también ahí como yo dije que soy una ñoña recalcitrante, me puse a investigar, y claro, pues el año 2006-2005 se dirigió ahí al directorio de Copec a vender el 40% de su empresa, entonces es súper fácil así. ¿Viste? Acá. Y ganó un premio. Otro dato importante que también lo mencioné en el artículo, ganó un premio siendo 6 años jurado antes. Un detalle que puede influenciar, no sé. Yo creo que esto también es porque no me dejaron publicar esa revista. Porque la revista también constantemente le hace la mena al sistema y lo alimenta esta narrativa. Las bienales. Bueno, dentro de mis labores como ocultista, yo vaticiné la caída de la Bienal del año 2019, cuando subieron un cartel así como festival de música, un Lollapalooza, y era justo el tema como de la vivienda social y todo eso, encabezando puro extranjero del norte global, y al final en chiquitito el movimiento de pobladores, así, como un detalle. O sea, lo más importante, a la cola. Otro componente muy vital para alimentar el sistema de arquitectura también son los comunicadores o lobistas que hacen la difusión y todo eso, porque hoy en día, como la vida funciona con likes y seguidores, hay mucha gente que hace partícipe a los comunicadores para alimentar esta narrativa. Hasta que llegamos también, tal como le pasó a Dan Lloyd Wright, el tema de las funas, como no sé si alguno de ustedes presenció eso, que se empezaron a subir las y los estudiantes sus experiencias que habían tenido respecto a temas laborales, de acoso, de todo tipo, etcétera. Cosa que finalmente se cayó la página, la bajaron. Hubo toda una organización, estuvo este chat que lo voy a leer, que dice: yo no llegué a esto, quizás porque no estoy ni en el colegio, y soy una cuarentona, pero no alcancé. Y dice: hola amigos y amigas, les escribo por un tema muy delicado y complejo, partiendo por el final. La idea es pedirles si pueden ayudar a bloquear una cuenta muy nociva en Instagram, que ha hecho una campaña en contra de muchos arquitectos y en general en desmedro de la disciplina. Es una cuenta con un nombre falso, lógicamente anónima y completamente maliciosa. Sube contenido de bullying y acusaciones serias contra diversas personas, y que posterior a la publicación las consecuencias son durísimas. Se produce un efecto de acoso en masa desde distintos medios, con el consecutivo daño moral, psicológico y laboral para los involucrados. Y después hace el instructivo
ir a la parte superior de la cuenta, los 3 puntitos superiores, porque ahí, ya vimos así cuál es el público objetivo de este mensaje. Pues ahí, y termina, bueno, coordina para el jueves 10 de octubre a las 20 horas que todos hagan esto, esparcir la cadena por WhatsApp y después termina con un porfa junten gente. O sea, yo encuentro que si tú no quieres recibir daño consecutivo moral, psicológico y laboral, no acose, no salga con estudiantes, páguele a los practicantes, tenga un horario decente, no maltrate a los estudiantes. Si usted tuvo un mal día, no se desquite con los estudiantes, por favor. O sea, esto se remedia. Y ahí obviamente la gente topo para hacer la burla. Y eso. Ahí ahora quedamos para la conversación. Ya. Aquí tengo varias como ideas que quiero ir ahí armando. Primero, como entender, claro que una de las cuentas que trajiste acá, no lo sé, pero quizás nace, la de Estados Unidos nace con la intención de generar una crítica o divulgar cierta problemática con el tema de las condiciones laborales que hubo en Estados Unidos. No sé si nace desde ahí. Entonces, una de las preguntas es como, al estudiar estas cuentas, tu interés es como estudiarlas como un fenómeno como contemporáneo, o tú crees que esto puede ser como uno de los nuevos medios para poder generar divulgación y como potenciar ciertas cosas de la arquitectura, o también es una búsqueda tuya para hacer como la historia no oficial finalmente, que quizás nunca existió, porque el tema de las críticas yo creo que siempre ha existido, desde que existe la arquitectura, quizás, pero quizás no habían espacios para poder difundir. Alternativa de todas las anteriores. Yo creo que tiene de todo un poquito porque, bueno, principalmente es un fenómeno que me atrae, sobre todo el formato. Porque o sea, hoy en día la vida es así. Como que pasa todo muy rápido, como que necesitamos imágenes, tiene el mensaje, tiene el humor, tiene lo cultural, totalmente ahí aplicado, es rápido, se mueve. Me gusta que no tenga autoría, también es colectivo, bajan una cuenta, aparece la de respaldo, como que es muy, muy, muy orgánico. Y además, o sea, es el arma de doble filo también que tiene Internet, que te puedes jugar a favor o en contra, por eso le digo, el dicón de la funa, estamos todas ahí, todas podemos ser víctimas. Pero claro, o sea, es la nueva crítica. Yo encuentro que es como la crítica más visceral, la no oficial, porque yo que me introduje como en el mundo de la crítica, sinceramente, encuentro que hay poca crítica. Hay más lobby, relaciones públicas, críticamente critico, cítame te cito, como de verdad, o sea, por ejemplo, en el caso como de estos referentes feministas que yo les hablaba, de estos libros, ahí yo puedo ver crítica. O sea, por ejemplo, también la van a ver quizás como referente, la Denise Scott Brown, que trabajó con Venturi. Cuando yo estudiaba, no existía la Scott Brown. Y ella trabajó toda su vida, tiene un artículo hermoso en que cuenta cómo, frente a sus ojos, él vio como su marido se convertía en una superestrella y como que ella le decía, ¿y por qué la trajiste? Como, no, que ella no hable, como... Y, o sea, y esas son cosas que se siguen replicando, o sea, la historia de la arquitectura, los referentes que tenemos hoy en día, no aparecen las mujeres porque las mujeres no eran las que firmaban planos. Y, o sea, y tampoco, por ejemplo, se cuenta toda la oficina que hay detrás, o sea, como que se nombra el nombre del principal arquitecto y como que trabaja solo. Teníamos otros roles que no eran totalmente. Dedicarse al interiorismo, al paisajismo. Sí, mueblista, no sé, como que te pasa una segunda etapa, como no, usted no brille tanto porque me opaca al caballero, como un poco así, lamentablemente. Y claro, el tema de la crítica, yo creo que es un acto de rebeldía y que trae sus consecuencias. Por eso les digo, ojalá me sigan invitando. Y lo último, como para cerrar, en esta última parte que nos mostraste,
parte de tu marco teórico también apuntaba como al tema de las referentes femeninas, también desde el feminismo, que tú planteas que la mayoría de tus investigaciones son desde el feminismo. ¿Y cómo esto se relaciona con esta última parte que es el análisis de estos dos fenómenos donde empiezan a aparecer muchos memes? ¿Cómo es el espacio? ¿Tú consideras que en las redes sociales o en estos espacios de divulgación la mujer, el cuerpo de la mujer, las disidencias, tienen más espacio, tienen más voz, según lo que tú has analizado? Ahí depende. También, claro, pueden haber en algunos casos algunos sesgos de género, pero yo encuentro que es menos que lo como que ya no se ocupa. Como que uno puede decir, oye, que fome tu chiste. Ah, ya estoy. Como que igual, por ejemplo, en el caso de Dan Glory Ride, eso lo lleva una chica. Y eso lo supe porque también haciendo ahí la ñoñería del servicio de inteligencia, en una entrevista ella cuenta como que también fue a trabajar a la casa de dos arquitectos, una pareja que era bien famoso, y que justo la mujer no estaba y el otro ahí como tirándosela al dulce. O sea, cosas que son una ordinariez y eso no lo permitan. Hay que parar el carro al tiro y también, o sea, para la gente más grande que no está. Súper. Eso no se hace, ¿cachai? Como, y por eso, y a mí una cosa que me carga es como, oye, seamos profesionales, como, ¿por qué hacen eso? O sea, si no quieren que los funen, dejen de hacer esas prácticas. Es eso. Súper. Mónica, muchas gracias. Gracias. Muy interesante todo lo que nos trajiste y nada, agradecerte que Gracias a ti, hayas Fabi, también. aceptado la invitación. Eso.